Bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos con respecto a los temas que hemos trabajado. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo que es muy sencillo. Simplemente vamos a imprimir unos datos. Se pide que se impriman los números del 1 al 100. Tenemos el inicio y el fin, que no nos podemos olvidar del mismo. La declaración de la variable, que en este caso es una variable tipo entero que es C, y que la inicializamos en 0. Y tenemos una estructura de repetición donde vamos a imprimir esa información. Esa estructura de repetición puede ser muy similar a la que ya vimos con el para, porque yo tengo un dato que es de alguna forma estática porque va de un número hasta, en este caso, pues hasta 100. Pero yo quiero que él imprima del 1 al 100. Resulta que yo aquí a C la estoy inicializando en 0. Entonces, por lo tanto, aquí va a arrancar en 0. Sí va a llegar hasta 100, porque mientras C sea menor a 101. O sea que cuando sea 100, todavía es menor a 101. Cuando sea 101, entonces ya son iguales, por lo tanto ya la condición no se cumple y se saldría. Pero entonces en este caso él me imprimiría de 0 a 100, ¿ya? Sería el único error posible que esté y sería un error de tipo lógico, porque él está bien escrito. Entonces por ese lado el error sería lógico más no de escritura o más no de orden de la solución. Vamos a mirar otro más adelante, de pronto alguno que esté un poco más complejo. Por ejemplo, bueno, este también es sencillo. Simplemente le digo que se introduzca un número y diga si es positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando es mayor que 0. ¿Cuándo es negativo? Cuando es menor que 0. Entonces yo tengo inicio, fin, la declaración de la variable de tipo entero que arranca en 0 o la inicializo en 0. Le digo al usuario, introduzco un número, lea la variable, que en este caso es num, y pues aquí simplemente le digo, si el número es mayor o igual a 0, entonces es positivo. Si no, es negativo. Claro, usted podría discutir, ponerse a discutir con un matemático con respecto a el 0. Si el 0 es positivo, si es negativo, o qué, o de dónde, o a qué pertenece el 0. Eso ya es una discusión de tipo matemático. Pero pues, para nosotros podemos decir que de 0 en adelante, por eso es mayor o igual, es positivo. De lo contrario, pues es negativo. Entonces aquí tengo pues esa comparación y simplemente es con un solo dato. Aquí tenemos otro ejemplo para decir si un número es par o impar. Aquí utilizamos el módulo. Recordemos que el módulo es cuando yo cojo un número, lo divido en este caso por 2 y el residuo es el que yo evalúo. Entonces, si un número dividido por 2, el residuo es igual a 0, entonces es par. ¿Ya? Cualquier número que yo divida por 2 y su residuo sea 0, entonces puedo decir que es par. De lo contrario, es impar. En este caso, por ejemplo, imprimir y contar los múltiplos de 3 desde la unidad hasta un número que introducimos por teclado. Aquí lo que vamos es a mirar cuántos números, ya, de los que, digamos, yo ingreso un número y yo necesito evaluar de ese número hasta que llegue a él cuántos son múltiplos de 3. Por ejemplo, si yo ingreso el 10, entonces él comienza a evaluar todos los números del 1 al 10 y me dice, de esa cantidad de números, los que son múltiplos de 3 serían el 3, el 6 y el 9. Ya, entonces tengo el inicio y el fin, eso no lo olviden. La declaración de variables, en este caso de tipo entero, la variable i, la variable n y la variable c. Aquí todas están inicializadas.
Le inicializo en 0 y en 3. Ahora le digo al usuario, ingrese el número. Recuerden que lo ideal es que estos mensajes sean más completos, sean más concretos, sirvan más de guía. Así nomás, pues no sé, puede haber un usuario como que ve, ¿y eso qué será? Entonces, decirle, ingrese el número que desea evaluar o ingrese la cantidad de números que desea verificar, etcétera. Entonces, listo, lea n, que es el dato que tengo creado, y le digo, mientras sí sea menor o igual a n, entonces él arranca desde 3. Haga. Entonces comienza a coger 3, módulo 3 es igual a 0. Entonces, si es así, quiere decir que es múltiplo de 3. Entonces, escriba el número y lo va contando. ¿Ya? Después coge el 4, después coge el 5, así. ¿Ya? Hasta que llegue a n. Entonces, él va imprimiendo los que son, donde el 3 es divisor o es múltiplo, y los va mostrando y finalmente los va contando. ¿Qué pasa entonces después de que ya termina esta estructura o este ciclo? Entonces, al final dice que el número de múltiplos de 3 son, entonces los que él contó, ¿ya? Los mostró, los contó, o sea que hizo una acumulación de aquí, fue sumando de uno en uno, y finalmente pues le dice, estos es la cantidad de números que son múltiplos de 3. Aquí tenemos otro ejemplito que también podríamos decir que es sencillo. Voy a tener números del 1 al 100 y voy a sumar los pares y aparte los impares. Entonces tengo la declaración de variables de tipo entero, tengo ahí. Entonces miren, por ejemplo, en este caso este tipo de variables, suma par y suma impar. Ya me da un nombre más exacto, más específico de la funcionalidad de la variable, de qué voy a hacer con ella. Yo podría tener suma 1, suma 2. Claro, eso no es problema. O yo podría tener S1, S2, o yo podría tener sum y la otra se llama suma. ¿Ya? Claro, es válido. Son variables y al fin de cuentas yo sé qué voy a hacer con ellas. Pero como les he dicho, resulta que normalmente los programadores no trabajan solos. Usted puede hacer un buen programa, pero puede haber alguien que le supervise el programa, puede haber alguien que le dé una revisada al programa, a su código, y dentro de eso puede haber sugerencias. Puede ser que el programa funcione, pero no sea óptimo. Recuerden que no es tanto cantidad, sino calidad. Entonces pueden haber cositas que puedan mejorarse, ¿ya? Para respuestas más rápidas o para información mucho más detallada o, bueno, otra cantidad de cosas. Como por ejemplo, en el ejemplo que habíamos anteriormente, yo tengo este mensaje así, número. Alguien que lo revise podría decir, no, coloquémosle un mensaje mucho más detallado e informativo. Por favor, ingrese el número, alguna cosa así. Entonces, así sean detalles que pueden ser más de forma que de fondo, porque esto es de forma, que quiere decir que simplemente es un mensaje, algo que no está cambiando la parte del procedimiento, sino que simplemente algunos mensajes o cosas así, entonces también es necesario tenerlo. Cuando es de fondo, quiere decir que ya le meten mano al proceso, ya le meten mano a lo que se está haciendo aquí, porque posiblemente exista o se pueda presentar un error de tipo lógico. Entonces ahí sí, ahí es otro cuento. Pero también puede ser que su proceso, a pesar de que funcione y genera los resultados que se necesitan, resulta que puede ser más óptimo. ¿A qué me refiero? Que ese proceso sea más corto o que pueda manejarse de una manera mucho más adecuada, y eso lo va a generar de una va a ser más óptimo como tal. Bueno, entonces él ingresa, entonces aquí tenemos los números que van en este caso del 1 al 100, porque es menor a 101, entonces hasta 100 llega, y él comienza a mirar todos los pares, o sea que él va evaluando si dividido 2 el residuo es 0 con el mod, entonces él va evaluando, y si es par lo suma, si no, ¿qué quiere decir? Pues que es impar, simplemente, entonces suma los impares aparte. Entonces coge todos los números del 1 al 100 y los va sumando de esa manera.
Bueno, vamos a mirar otro por acá. Bueno, para decir cuál es el mayor y cuál es el menor de 5 números. Aquí lo primordial o una recomendación es saber cómo yo determino o inicializo las variables para el máximo y para el mínimo, o sea, para el mayor y para el menor. El máximo o el mayor lo debo inicializar en 0 y el menor o mínimo lo debo inicializar en un número grande. ¿Por qué la recomendación? Si yo tengo al mínimo como 0, muchos de los números que yo ingrese no van a ser el mínimo. ¿Por qué? Porque tendría que ser un número negativo para poder decir que es más pequeño que el que yo tenga, por ejemplo, si es 0. Entonces, ahí sí se me presenta un problema porque si mínimo es 0, nunca va a coger realmente el mínimo. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener atención y cuidado para inicializar esta variable. Con el máximo sí puede ser 0, porque cualquier número que yo ingrese más alto del 0, pues entonces sí me da esa posibilidad, teniendo en cuenta pues que muchos números pues van a ser mayor que él. Lo único es si el análisis de la solución o del problema que usted está tratando de darle pues una respuesta, resulta que pueden existir números negativos. Entonces usted puede decir, bueno, listo, entonces pongamos el mínimo en 0. Podría ser, pero pues para evitar eso, pues la recomendación es que el mínimo sea un número grandote siempre. Así existan números negativos, porque es una posibilidad, más no precisamente va a ser una obligación. Entonces, si de pronto no llega ningún número negativo, pues entonces el mínimo nunca se me va a mostrar con una respuesta real. Y en ese caso es un problema de lógica, es un inconveniente, un error de lógica. Entonces, esas cositas son las que hay que detallar y poder solucionar con nuestro ingenio. Listo, entonces aquí ya le digo que como son 5 números, entonces voy a tener ese contador hasta 5. Escribo el dato o le pido el dato al usuario, lo ingresa y comienza a comparar. Entonces, si es el máximo o si es el mínimo, entonces va comparando cada vez que va ingresando los números, ya hasta que llega al quinto dato y ya debe tener guardado entonces el mayor y el menor en estas variables y es lo que imprimo, el mayor y el menor. Bueno, miremos a ver. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún aporte? No, profe. Bueno, listo. Entonces continuemos con los ejemplos. Vamos a ver qué otro ejemplo por acá. Bueno, muchos de estos ejemplos tienen mientras. Utiliza. Bueno, pasemos a los otros ejemplos. Bueno, en este caso vamos a calcular el área de un rectángulo. Para saber ciertas cosas, pues debemos tener conocimiento de cierta información. Por ejemplo, saber cuál es la fórmula del área, ¿ya? De lo contrario, pues no vamos a poder darle solución a esto que se está solicitando. Entonces, pues en este caso sería saber cuál es la información como tal. Se dice pues que se pide la base y la altura, ya que en el caso pues de la fórmula, el área es base por altura. Entonces yo simplemente le digo, lea base, lea altura y pues tengo aquí la fórmula. A área asignele base por altura y finalmente pues imprimo el resultado que sería el área. Bueno, permítame un momento.
Permítame en un momento, voy a tratar de abrir lenguaje C. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo está elaborado el cuestionario con preguntas de respuesta al libro ABC? Hay una de verdadero o falso, las otras son de ABC, la mayoría son así de selección múltiple y hay una sola Genial. como de completar, están los espacios y las opciones, entonces usted simplemente arrastra la opción al espacio correspondiente. ¿Ok? Ok, profe. Listo. Bueno, Genial. este es el editor de lenguaje que vamos a trabajar, el DEP C++. Sí. Bueno, este es el DEP C++. Yo puedo crear un nuevo programa. Por aquí, archivo nuevo. Normalmente cuando le doy nuevo, él me muestra código fuente o proyecto. En el caso de nosotros, estamos trabajando con código fuente porque es un solo archivito. También lo puedo hacer por aquí, por la hojita de nuevo, y lo mismo, código fuente o proyecto. Entonces le digo código fuente, y aquí es donde yo escribo el código. Entonces, inicialmente para el lenguaje, no se olviden que siempre va primero la librería o las librerías. ¿Ya? Miren que yo muchas veces coloco el abre de algo y él automáticamente me coloca el cierre. Entonces, esa es la librería con la que vamos a trabajar. Si utilizo esa librería, siempre tengo que colocar esta línea de código, using namespace std. Y comienzo pues con la función principal. Entonces miren que él automáticamente yo le coloco el abre y él me coloca el cierre, lo mismo acá. Recuerden que esta llave primera es el inicio y esta segunda llave es el fin. Entonces, cuando yo estoy aquí, le doy enter, él automáticamente, miren que me hace como el espaciecito, como para que quede pues más bonito, por decirlo así, la información. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a definir el área de un círculo. Entonces, yo puedo tener variables de tipo real. Entonces, voy a definir, recordemos que para la fórmula necesito pi por r al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? En el caso de la variable pi, como tal, ella no existe. O sea, ella no está definida. Tampoco puedo colocar el simbolito ese de pi, no. Tengo que crear la variable. Pero, ¿qué pasa con la variable pi en A este él le caso? asignamos. Exacto. A pi le tengo que asignar el valor. Entonces, por ejemplo, Como 3.14, 14. 15, 16. Bueno, si usted quiere, le asigna toda la chorrera. Eso no es ningún inconveniente. Entonces, ahora sí, ¿qué debo hacer? Le digo que este es el lea, cout. Entonces le digo al usuario, cálculo del área de un círculo.
Y aquí le puedo colocar la orden fin de línea, end line. Este fin de línea es como el enter. Cuando él llega aquí, entonces es como si le diera enter, entonces ya baja un espaciecito para que sea más bonito en la presentación. De lo contrario, pues como les digo, se va a ver todo ahí pegado y pues es bastante maluco verlo de esa manera. Entonces aquí otro mensaje. Aquí sí ya le digo, ingrese el valor del radio. Y entonces le digo lea, que es sin. Entonces, ¿qué va a leer? Radio. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿yo qué hago con esa información? ¿Qué me falta definir ahora acá? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Área círculo, asígnele, radio al cuadrado. Entonces, ¿qué es radio al cuadrado? Radio por radio. Profe, se le Señor, olvidó hacer la variable área círculo. muy bien, ya voy para allá. Correcto. Entonces, área círculo, asígnele radio por radio, que es radio al cuadrado, por pi. La fórmula es pi por r al cuadrado. Entonces, ahora sí vengo acá y le puedo decir, escriba el área del círculo es. Entonces, aquí coloco área círculo. ¿Ya? Esa podría ser entonces la solución. Entonces vamos a ver qué me genera, como dice el compañero, porque aquí no hay un solo error, hay varios errores. Entonces, yo puedo compilar primero, ¿qué quiere decir? La compilación es que él viene y revisa cómo está escrito el código. Si hay errores, si falta algo, si de pronto está algo mal acomodado o mal escrito, ¿ya? Por ejemplo, vamos aquí en este caso que la orden es cout, ya que es el escriba, quitémosle esta T. Entonces, él viene a ver si todo está completo, si todo está bien escrito, si le falta alguna cosita, entonces él genera el error. Este es para compilar, o sea, para revisar. Este de acá, él, además de que compila, ya ejecuta, o sea, que él revisa y después ya, si todo está bien, ahí mismo el programa va a funcionar o se va a visualizar. Entonces, hagámoslo aquí, compilemos primero. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo primero que me pide es eso, el nombre del archivo o la solución que yo quiero dar. Entonces, yo lo puedo llamar área círculo. Ojo, los nombres de los archivos también, por favor, sin espacios, porque a veces se generan errores por eso también, sin caracteres especiales, sin tilde, ya, para evitar cualquier inconveniente. Listo, lo guardo. Aquí yo creo que puede ser que a veces el antivirus comienza a hacer una revisión, entonces ahí se puede demorar un poquito. Entonces miren, aquí me muestra este error, pero es un primer error. Vamos a ver exactamente cuál es el error. Miren que acá lo que él muestra. Él les muestra en qué línea y en qué columna está el error. El error es simplemente, en este caso, pues algunas cosas que están mal escritas o que él no reconoce, y él le muestra aquí, en inglés, qué es lo que está pasando. Entonces, deben tener en cuenta que es un inglés muy sencillo. Entonces, por ejemplo, se esperaba un punto y coma antes del cout. Entonces uno viene y revisa. Miren, aquí falta el punto y coma. ¿Ya? Algo como tan sencillo le va a generar el error. Uno les puede decir que vayan solucionando de uno por uno. Porque a veces resulta que usted soluciona un puntico y aparecen otras 10 errores. Porfa, el micrófono, porfa. Bueno. A veces resulta que cuando usted tiene códigos muy extensos,
le muestra, digamos, 5 errores. Entonces él viene, muestra el error y usted soluciona esos posibles 5. Y a veces resulta que cuando lo soluciona ya mostró 20. ¿Ya? Porque él a veces llega y hay errores graves y salta ciertas líneas de código y no las revisa precisamente porque esto no le permite revisar el resto de información. Entonces, a veces aconseja que, o también usted soluciona una cosita y resulta que se solucionaron otras. Entonces, a veces es recomendable ir solucionando de una en una. Entonces, aquí soluciono esta nomás, vuelvo y lo compilo y ahora me salta acá. ¿Qué es lo que me dice en ese caso? Miren, que es algo que no está declarado, ¿ya? Entonces, claro, él lo trata de usar como si fuera una especie de variable. Y pues resulta, pues, es que está mal escrito. Ahora vuelvo y lo compilo. Ahora acá, lo que decía el compañero. Esta no está declarada. Entonces, ahora sí, vengo acá. Ya la declaro y vuelvo y la compilo. Ahora, si todo salió bien, esto les va a mostrar. Errores 0, advertencias 0. Por un error, el sistema no continúa. Se para totalmente y no hace nada. Por una advertencia o warning, él puede trabajar, pero a veces resulta que ese warning le puede generar resultados erróneos. Entonces, a veces los warnings también hay que revisarlos. Pero a veces salen advertencias como, por ejemplo, usted tiene 5 variables y está utilizando 3. Simplemente él le dice, vea, tiene más variables de las que necesita, cositas así, que en algunos casos no hay ningún inconveniente por esas advertencias. Listo, ya no hay errores, entonces ahora sí lo puedo compilar y ejecutar. Entonces miren que aquí en la ejecución, en este caso pues no me ha dicho nada. A veces el antivirus le muestra a uno cosas, otras veces no. Bueno, aquí todavía está esperando, me imagino que puede ser que si el antivirus está haciendo algún análisis. Listo, ahí ya. Ah, no, todavía están analizando, miren. Lo que les digo, a veces los antivirus cogen estos archivos ejecutables y lo analizan para ver si no tiene alguna cosa que les pueda perjudicar el sistema. Estos archivos ejecutables son los que normalmente perjudican cualquier cosa en el sistema. Le genera un troyano, un espía, bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces miren, cálculo del área de un círculo, que sería como el título, ingresa el valor del radio. Entonces miren que aquí queda el cursor. Miren que cuando termino aquí, entonces como un enter bajo acá. Entonces yo ya le doy el valor que quiera y le doy enter. Entonces me aparece el área del círculo es, aquí me lo calculó y pues ya termina porque no tengo ninguna parada, ninguna orden pues para que él esté como en una pausa por un rato. Y por eso dice presiono una tecla para continuar, le doy cualquier tecla y se cierra. ¿Ya? Entonces esto es lo que me hace en este caso pues este programita. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Considero muy Profe, bien trabajar en C++. Se ve interesante. ¿Que les muestre otro programa en C++? Sí, por favor. Listo, ya entonces voy a mirar uno de los ejemplos que tenemos aquí, que está en C. Vamos a hacerlo. profe, todas las aplicaciones para hacer C++ deben tener un compilador o todas no lo tienen. Pues normalmente cuando usted trabaja con un editor, siempre le da la posibilidad pues de generar esa compilación. Pero el problema es que hay editores, como yo les decía en algún momento, hay uno que se llama Node C++, o Node++, perdón. Ese Node simplemente es para usted escribir el código, pero no le permite hacer nada más. Simplemente escribirlo y no le va a permitir compilarlo o trabajarlo. Entonces, pues ahí es un poco complicado, pues en ese sentido, uno poder mirar ciertas cosas. Entonces, pues lo que se recomienda es tener este tipo de editores para yo poder trabajar o poder generar pues la solución.
¿Ok? Ok, profe. Profe, no vio cuando lo Ok. ejecutó. Espere, les pongo otro para que lo miremos. Lo estoy buscando, dame un momento, que no lo veo. ¿Dónde está? Allá. A ver, a ver. Listo. Ya les muestro este. Bueno. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo para determinar algunos tipos de números. Por favor, los micrófonos. Profe, una preguntita. Dígame. Profe, cuando se usa SEAO y SEIN, solamente se usa la librería AOString. IOString, sí. Cuando yo voy a utilizar el SEAO y el SEIN, debo utilizar la IOString. Y Si nada más. utilizo no sé, con esa sola es suficiente. Si yo utilizo la STLib o la STIO, pues no hay problema. Pero normalmente para el SEIN y el SEAO ya es necesario la IOString como tal. Yo puedo tener más, pero sí necesito esa. Esa es como la obligatoria. Ya. ¿Quién más? O sea, Señor. Profe. voy a hacer cualquier programa con SEAO y SEIN, solamente uso AOString. Si necesito otra, pues la agrego y ya. Correcto, sí, o sea, inicialmente y por decirlo así, obligatoriamente la IOString. De ahí para adelante pueden haber otras que usted pueda necesitar o que deba usar por ciertas funcionalidades, pero Ya. obligatoriamente esa inicial. Profe, Sí, dígame. Sí. hay algunas, pues como usted nos había mostrado en otro ejemplo, que se ponen varias librerías, es decir, que trabajan algunas librerías en conjunto, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, si se pone una librería diferente a IOStream con IOStream también, o sea, las dos juntas, no cambiaría o sea, no cambiaría como digamos los comandos. No, lo que pasa es que la IOString es principalmente para el SEIN, el SEOUT y lo que es System, ¿ya? Pero yo puedo necesitar otras para poder trabajar ciertas funcionalidades, para yo poder generar algunos resultados adicionales, porque de alguna manera u otra, si no las tengo, pues me va a generar entonces algunos posibles errores. Permítanme, les muestro algo, pero es algo de un tema un poco más avanzado. De una vez les muestro como qué se puede presentar, pero por qué se pueden tener más librerías o por qué a veces es necesario más librerías. Entonces, Ok, les voy a profe. mostrar. Un ejemplo para el compañero, puedes usar, por ejemplo, te piden hacer una ecuación, pero no te la deja hacer el intérprete o el compilador. Entonces, ¿qué vas a usar? Vas a usar la librería map.h. Esa librería Correcto. te permite hacer más funciones matemáticas de ecuaciones. Es un ejemplo. Correcto. Exacto. Muy bien, correcto. Exacto. En ese caso, yo puedo tener la mat.h para eso, como para la raíz cuadrada, para el seno, para el coseno, que son funciones ya preexistentes en el lenguaje y simplemente yo digito algunos datos y él me hace el cálculo internamente, o sea que no tengo que crear una fórmula muy compleja porque ya está en el lenguaje. Como también puedo tener algunas opciones de gráfica, aunque las gráficas en sí son un poco más aburridoras, por decirlo de alguna manera, pero yo puedo tener la librería Graphics y ahí generar algunas cosas adicionales pues con la librería como tal. Pero por ejemplo, este es algo que vamos a ver más adelante, el trabajo con archivos. Entonces yo necesito trabajar con la IOStream, por lo que hablábamos ahorita, por el SEIN y el SEOUT, ¿ya? Pero también necesito trabajar con archivos, que esto sería FStream, FileStream, para trabajar los archivos, las entradas y las salidas de la información de un archivo.
También puedo trabajar con la librería Windows para decirle que me ubique un mensaje en la coordenada XY. La librería String para el trabajo con las cadenas, para que de alguna manera sea mucho más factible el trabajo también con las variables de tipo cadena. Y pues también puedo tener la librería, la librería estándar y la librería de entrada y salida, la consola. Entonces, todas estas son las que me van a ayudar para yo poder generar esto, ¿ya? Entradas y salidas, poder generar opciones del sistema, en este caso, limpiar pantalla, errores del archivo como tal, ¿ya? Cerrar el archivo, abrir el archivo para poder ingresar datos, para poder sacar datos del mismo, ¿ya? Entonces, si yo no tengo esas librerías, voy a tener errores. Por ejemplo, esta función lo que hace es coger la variable y convertirla en mayúscula. Entonces, aquí yo no tengo un número. Desea realizar otro proceso, 1 sí, 2 Profe, no. ¿en dónde apuntó? Aquí, en esta. ¿Sí la ven? Esta es la función. Entonces, yo no tengo En un el número. caso 2, caso 3. Este es ya finalizando acá Ya la vi. acá abajo, Ahí. finalizando ya el programa, pues. Sí. Bueno, yo le digo al usuario, desea realizar otro proceso. Normalmente los ejemplos que hemos hecho yo le coloco 1 sí, 2 no. Pero en este caso yo no le estoy diciendo que él me ingrese un número, le estoy diciendo que él me ingrese una letra. Vamos otra vez arriba, donde están las variables. Resulta que opciones de tipo carácter, o sea que me acepta una sola letra. Volvamos abajo, al final. Entonces yo le digo, desea realizar un proceso, el usuario va a ingresar S o N. Pero ¿cuál es el problema con S o N? Que es una letra. Entonces, si él ingresa S mayúscula y yo tengo aquí una S minúscula, me puede generar un error. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza esta función, toOper. La variable que se ingrese, perdón, el dato que se ingrese, la letra que se ingrese, la convierta a mayúscula. Ahí, de una vez, yo puedo solventar un posible problema cuando él ingresa la letra. ¿Ya? Entonces, de esa manera, aquí, si él ingresa esa minúscula, la convierte en mayúscula. Si él ingresa esa mayúscula, no importa, igual ya está mayúscula, entonces viene acá. Oh, shit. La basura. Ustedes sí saben. Bueno, por fin se fue. Ustedes miren que aquí yo le puedo decir que él coja y la variable o el dato que él ingrese me lo convierta a mayúscula para yo compararlo con una mayúscula. Entonces ahí no hay ningún problema. Él puede ingresar la S en minúscula, puede ingresar la S en mayúscula, no hay inconveniente. ¿Cuál podría ser el inconveniente? Si él ingresa, en vez de decir S, le pone sí. Ahí ya la comparación no es válida y simplemente se sale. Por eso a veces yo recomiendo la parte numérica. Pero igual, con la parte numérica él también puede poner cualquier número y pues igual va a tener un posible inconveniente y pues se saldría como tal. Entonces, pues esa sería la cuestión. Entonces, lo que decía el compañero, vea, yo puedo tener las variables que necesite de acuerdo a la solución que yo quiera dar. Y puede ser una solución corta, como puede ser una solución muy extensa con mucha información. ¿Ya? Permítanme a ver si de pronto me abre otro. Vamos a ver. ¿Están viendo este que se llama Evento Diamante? ¿Lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor.
Listo. Bro. Ok. Tales caracteres. Miren, Sí. miren la cantidad de librerías que tiene. Y pues además se ha definido unas variables para definir unos fondos de pantalla, unos colores en los fondos de pantalla. Entonces miren todo lo que yo puedo manejar para generar una solución. Vamos a ver si funciona. Este era un ejemplo que había hecho hace mucho rato. Vamos a ver si... Como es extenso se demora, listo. 0 errores, 0 advertencias. Bueno, ahorita aquí la demora es que lo evalúe. Ahí está evaluando. Como les digo, como tiene tanta información, pues él siempre se da su tiempito. Listo. Miren. ¿Sí lo ven? Qué bonito, qué bonito. No veo el ejecutable. ¿No lo ven? Ah, permítame a ver si es que me toca compartir el ejecutable como tal. Listo. ¿Ahora sí lo ven? Sí, señor, se ve chimba. Sí, profe, ahí sí. Ustedes miren que aquí me recuerda a Nintendo. con variables como definición de colores y otras cositas, yo puedo hacer este tipo de pantallas, ¿ya? Pues que se ve un poco más vistoso, un poco más agradable, pues, porque pues de alguna manera u otra, pues, está un poco más bonito, por decirlo así. Y es precisamente utilizando otras librerías. Yo no puedo utilizar solamente la UStream para hacer este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, este tipo de información son cositas que en algún momento les comparto porque son cositas que les puede servir para la solución de el proyecto, para la solución de otras cosas pues que ustedes puedan hacer o realizar. ¿Ya? Ok, profe. Bueno, entonces salgámonos, opción 5. Profe, tengo una pregunta del programa que hace. Ya voy para allá. Vamos a... ¿Dónde estás? Este programa se encarga de hacer unas reservas en un diamante de béisbol. Entonces se registra que usted va a comprar un tiquete o una boleta para entrar, digamos, a un partido o a un evento, hace la reserva y puede entonces obtener su boleto e ingresar pues al evento posteriormente con su pago. Hay unas consultas, él le muestra la disponibilidad de sillas, registra los datos, bueno, hace pues una gran cantidad de cosas para yo poder darle solución pues a lo que pidió el cliente. Esto es alguno de los mini proyectos que se han colocado al final del semestre. Y esto es pura práctica, muchachos. O sea, esto tranquilamente lo puede usted hacer pues en 15 días, en un mes o hasta en menos tiempo. Como hay gente que definitivamente, no sé, tiene inconvenientes o realmente no le nace y pues queda un poco corto con la solución como tal. Porque hay que tener en cuenta que cuando usted desarrolla un programa, haga de cuenta que es su hijo. Usted desarrolla el programa, le funciona y todo le sale bien, oiga, usted se siente orgulloso de eso. Pero si usted lo manda a hacer, pues como que, bueno, lo hice y voy a pasar el curso y ya suerte, pero eso no va a ser benéfico para ustedes. Bueno, estamos acá en este ejemplo que también si podemos, si voy a mostrarles, igual van a ver pues la diferencia de lo que es ponerle colorcitos u otras cosas, a que usted lo haga pues sencillito. A veces puede ser muy funcional, puede tener toda la información que necesita el usuario, pero pues por desgracia las cosas entran por los ojos. Entonces,
Miremos acá. ¿Sí lo ven? Ese es el programa. Ese es el otro ejemplo. profe. Ese es el otro ejemplo. Miren, ya. ¿Ah? Algunos tipos de números, las opciones, indica la opción que desea. Ya. Entonces, es algo sencillito. Entonces digo que vamos a ver el factorial de un número. El factorial de un número ingresa el número, el 5. El factorial de 5 es 120. Miren que aquí no coloqué el fin de línea. Entonces miren cómo aparece el otro mensaje. Entonces ese tipo de cositas pues es molesta pues. A pesar de que no sea un error, se puede decir que es un error de presentación. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Desea realizar otro proceso? Le digo que sí, uno. Entonces miren, limpió pantalla y volvió y me mostró el menú de forma pues ordenada. Entonces número primo. Ingrese un número. Entonces ingreso el 17. Entonces, mire, aquí hay un error de lógica. Algo pasa con ese dato porque miren lo que muestra. El número 0 no es primo. O sea, ¿qué pasó con esta evaluación? ¿Ya? Algo está pasando ahí. Entonces miren que estas cositas, él me mostró 0 errores. Pero el error que está aquí es de tipo lógico. ¿Ya? Entonces, ese ejemplo que está en lo que yo les mandé, para los que ya lo tienen que revisarlo. Porque ahí uno puede decir, ah, no, sí, mire, esto, sí, pero cuando lo prueban, miren, no, el resultado no es. Entonces miren que hay una entrada, hay un proceso, pero la salida no es la real. Entonces hay algún problema en el proceso. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado Profe, con eso. Señor. que resolvamos eso de una vez ahí. Bueno, listo. Entonces, permítame, miremos otro, ese número, el 7. Entonces, miren, bueno, entonces, ¿desea realizar el proceso? No. Listo, ahí salió. Entonces, vamos otra vez al código fuente. Y el error se está presentando acá, en el número primo. Entonces, hay que mirar qué pasa. Ingreso el número primo, ingreso un número. Aquí lee el número. Entonces, él viene sin número, módulo divisor es igual a 0, o sea que en este caso divisor es 1, entonces lo suma, ¿ya? Y ahora a divisor lo incrementa, o sea que él después viene y divisor es 2. A ver, ¿qué podría ser? Porque él sí se supone que sí está contando. Vamos a ver qué pasa con si divisores es igual a 2. ¿Qué pasa con num? Y ahí cuando le asigna los valores, profe. Sí. Sí, señor. El error es la organización de estos datos. Sí, señor, correcto. Estos datos deben ir acá. ¿Qué estaba pasando? Como num estaba asignándole 0 aquí, yo ingreso num, pero resulta que después lo convertí en 0. Entonces, claro, siempre iba a lo mismo. La inicialización se estaba dando después de yo asignarle un dato. Entonces, claro, nunca iba a continuar acá con el valor que yo le ingresé, sino con el valor que yo le estaba asignando. Muy bien. Muy bien. Está atento y pilas al asunto. Entonces, lo mismo puede pasar acá. En los números compuestos. Sí, señor, pasa lo mismo. Porque estoy dándole valores donde no debe asignarse esos valores. Excelente, muy bien. Ojalá saque una buena nota y no vaya a tirar la nota por los nervios. Nota apreciativa para todos, profe, para todos. Y el que habló fue uno solo, pues pucha, ajá.
Porque no sé quién habló y no, le puede dar su nota apreciativa al que habló. Ahora dice, ya fui, ya. Somos familia, profe, todos somos Vamos, familia. Gracias, profe. Ah, mejor dicho. Somos uno, somos uno. Sí, ahí sí somos uno, ¿no? Ah, sí, señor, ahí. todos Esa somos lógica uno. era la que estaba fallando. Muy bien. Entonces, volvemos acá. Listo. Entonces, el que fallaba era el número primo. Entonces, 7, ahora sí. Era eso. Excelente, muy bien. Gracias, profe, gracias. Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces, volvemos al código. Entonces, miren. Entonces, tenemos el factorial de un número, donde si el número es menor a 0, pues el factorial es 0. Si es igual a 0, el factorial es 1. Y si es mayor a 0, pues se calcula el factorial. En este caso, con un ciclo. Con un ciclo para. Aquí está el inicio. Para ir desde 1 hasta que este sería el final, con la condición, o mientras i sea menor o igual a número, y aquí está el incremento, i más. Entonces él va aumentando y va calculando este factorial. El número primo, que él entonces coge el número y comienza a dividirlo, a sacar el módulo. Si el número pasa por aquí 2 veces, quiere decir que es divisible por 1 y por el mismo. Por lo tanto, pasa 2 veces y es primo. Si pasa más de 2 veces, pues simplemente no lo es. El número capicúa, que se escribe igual al derecho y al revés, ¿ya? Entonces él lo convierte. Tiene el número original, lo convierte o lo vuelve inverso, lo pone hacia el otro lado y lo compara. Si el número original es igual al número convertido, pues es capicúa, ¿ya? Y pues el número compuesto que él mira, si ese número es primo y además tiene otra característica, entonces él le dice a uno si el número es compuesto o no. Entonces, estas serían unas opciones. Como les decía ayer, este es el spoiler del parcial. Este es el spoiler del parcial. Si lo va a hacer en C, si lo va a hacer en pseudocódigo, pues lo ideal es que usted entienda lo que va a hacer. Por ejemplo, lo voy a pasar a pseudocódigo. Este es el inicio, esta es variable entera, esto es un haga, pues esto no iría, porque esto es limpiar pantalla, esto no iría. Este cout es el escriba, el sein es el lea, el switch sería el según sea. Aquí serían los casos, caso 1, caso 2, caso 3, etc. Este es el sí, si no. Ojo, inicio del sí, fin sí. Si no, fin si no. Entonces, ojo que eso también genera errores. Entonces, por hoy yo les recalco y les repito mucho eso. Cortar, ya, haga, mientras, sí, fin sí, sí, fin sí, si no, fin si no. Este es un mientras. Entonces, lo mismo, sí, si no. Haga mientras, sí, sí, si no. Escriba, ¿ok? Escriba, lea, y acá está el último mientras, y este sería el fin del programa. Inicio, fin, ¿ya? Entonces, todos esos detallitos están aquí, pero pues ya con el lenguaje, y con el lenguaje pues es en inglés, y en el pseudocódigo pues es en el español, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algo adicional, algo que aportar? Bueno, voy a detener entonces la grabación, y ya saben que más rato la subo para que tengan esa información.